Bueno, pues hoy nos vamos a poner en modo detective total para investigar uno de los mayores, llamémosle, crímenes económicos de la historia. Aquí no hubo pistolas ni nada de eso, ¿eh? Pero las consecuencias fueron, devastadoras para todo el mundo. Así que vamos a meternos de lleno en la escena del crimen. A ver, apuntemos la fecha clave. El momento exacto del desastre. 24 de octubre de 1929. Se le conoce como el Jueves Negro. Ese día, el corazón financiero del planeta, la Bolsa de Nueva York, básicamente implosionó. Fue un colapso repentino, caótico. Imaginaos un castillo de naipes que has tardado horas en construir y de repente, ¡zas!, se viene abajo en un segundo. Pues eso fue lo que pasó. Y claro, aquí es donde empieza nuestra investigación. Como en cualquier buen caso que se precie, la pregunta del millón es: ¿quién tuvo la culpa? ¿Fue un accidente? ¿Algo inevitable? ¿O de verdad hubo responsables claros detrás de este lío monumental? Pues nuestro objetivo hoy es precisamente ese: desentrañar las pistas y señalar a los sospechosos. Después de darle unas cuantas vueltas a las pruebas, la investigación nos lleva a dos culpables principales. Ojo, no hablamos de una sola persona, sino de dos, digamos, dos fuerzas económicas que trabajaron casi en equipo para liarla pardísima. Vamos a verlos uno por uno. Y aquí los tenemos, cara a cara, la superproducción y la especulación, nuestros dos sospechosos estrella. Uno se movía en el mundo real, ¿sabes?, en las fábricas, con cosas tangibles. El otro, en cambio, operaba en ese mundo casi virtual del dinero, de las acciones. Vamos a analizar el modus operandi de cada uno. Venga, empezamos con el primer sospechoso, la superproducción. Para que nos entendamos, esto es como si un creador de contenido de repente se vuelve loco y se pone a subir 100 vídeos al día. Al principio, pues guay, mucho contenido, pero es que llega un punto en que es imposible verlo todo. El canal se satura, el contenido pierde valor y al final el proyecto se hunde. Pues algo muy parecido pasó, pero en lugar de vídeos, con coches, radios y nevera. Vale, ¿y cómo se llegó a este caos? Fijaos en la cronología. Durante la Primera Guerra Mundial, la industria de Europa estaba a tope, fabricando armas y material de guerra. Mientras tanto, otros países, como Estados Unidos o Japón, pues se encargaron de producir todo lo demás. El problema vino cuando la guerra terminó. Europa volvió a producir bienes de consumo y ¡boom! De repente, todo el planeta estaba fabricando lo mismo. ¿El resultado? Almacenes hasta los topes de productos que nadie compraba. El primer sospechoso había dejado su rastro, y bien claro. Y con esto pasamos al segundo sospechoso, la especulación. Esto nos sonará más. Es como el hype que se monta con una meme stock o una cripto que no conoce nadie. La gente empieza a comprar no porque la empresa detrás sea la leche, sino porque todo el mundo está comprando y el precio no para de subir y subir. Se crea una burbuja que se basa en pura expectativa, completamente desconectada de la realidad. Y ya sabemos cómo terminan siempre estas burbujas, ¿no? El plan de la especulación fue, la verdad, muy metódico. Primero, los bancos abrieron el grifo del dinero a tope, dando préstamos súper fáciles. Segundo, la gente pilló ese dinero para invertir en bolsa, con la idea de hacerse rica en 2 días. Tercero, esto provocó que los precios de las acciones subieran como la espuma, aunque las empresas en realidad no valieran tanto. Era una fiesta, hasta que alguien apagó la música. Y la burbuja, claro, estalló. Con los dos culpables ya identificados, la superproducción y la especulación, podríamos pensar que el caso está cerrado. Pues no. Ni de lejos. El crash fue solo el epicentro del terremoto. Ahora toca analizar los daños colaterales, esa onda expansiva que golpeó al mundo entero. Esta crisis tuvo un nombre que, tela, ha quedado grabado a fuego en la historia: la Gran Depresión. Y no fue una simple recesión, que va, fue una década entera de miseria, de paro y de dificultades económicas a una escala que no se había visto nunca. El crimen perfecto había generado la consecuencia perfecta. Es que fue un efecto dominó del libro. Primero cae la bolsa. Eso provoca un pánico brutal. La gente corre a los bancos a sacar todo su dinero. Es como cuando todo el mundo intenta comprar a la vez las entradas para un concierto y la web se cae. Pues igual. Los bancos no tienen tanto dinero en efectivo y colapsan. Sin bancos no hay créditos, así que las empresas tienen que cerrar. Y si las empresas cierran, el paro se dispara. Una auténtica cadena de desastre. Pero, a ver, ¿cómo saltó este virus económico de Estados Unidos al resto del mundo? Pues principalmente por 2 vías. La primera, Estados Unidos, que ahora estaba en crisis, dejó de comprar productos de fuera. Y claro, si tu cliente principal de repente desaparece, tu negocio se va al garete. Y la segunda, los bancos americanos retiraron todo el dinero que habían invertido en Europa, sobre todo en Alemania y Austria, que dependían muchísimo de esos fondos para recuperarse. Fue un golpe mortal para sus economías. La situación era desesperada, y en momentos así, a veces, aparece un nuevo protagonista. En este caso, un nuevo detective llegó a la escena del crimen con un plan bajo el brazo para intentar arreglar todo este desastre. Y ese detective tenía nombre y apellido: Franklin D. Roosevelt,
el presidente de Estados Unidos. Su plan, lanzado en 1933, se llamó el New Deal, que viene a significar algo como un nuevo acuerdo o nuevo reparto. Era toda una declaración de intenciones, una promesa de que las cosas iban a cambiar. A ver, el New Deal cambió por completo las reglas del juego. Hasta ese momento, la idea general era que el gobierno no debía meterse en la economía, el famoso laissez-faire. Pero Roosevelt llegó y dijo, mira, se acabó. Su plan se basaba en una idea que para la época era súper radical, que el Estado debía intervenir directamente para arreglar los problemas, para crear empleo y para proteger a la gente. La estrategia de Roosevelt no se anduvo con chiquitas, fue un ataque total en 4 frentes. Primero, el gobierno invirtió un dineral en obras públicas gigantescas, como carreteras y presas, para dar trabajo a millones de personas. Segundo, ayudó a los agricultores con subvenciones para que los precios de los alimentos subieran y pudieran vivir. Tercero, mejoró los salarios y los derechos de los trabajadores. Y cuarto, y muy importante, impuso reglas mucho más estrictas a los bancos para que un desastre así no volviera a pasar. El plan de Roosevelt era ambicioso, y la verdad es que ayudó bastante a Estados Unidos. Pero recordemos que la crisis era global. El crimen había afectado a todo el vecindario. La pregunta es, ¿podía un solo detective resolver un caso que se extendía por todo el mundo? Pues hubo un intento de solución internacional, sí. En 1933, el mismo año del New Deal, se organizó la Conferencia de Londres. El objetivo era que todos los países se pusieran de acuerdo para luchar juntos contra la crisis. Y el resultado, un fracaso total, absoluto. Cada país fue a lo suyo, a barrer para casa, defendiendo solo sus intereses. Ganó el sálvese quien pueda en lugar de la cooperación. Y esto nos deja con una pregunta final, que era tan relevante en 1933 como lo es ahora mismo. En un mundo donde las economías están totalmente conectadas, ¿puede una sola nación solucionar por su cuenta una crisis global o es la cooperación la única salida posible? Esa es la gran lección de este caso, una que sigue resonando con muchísima fuerza hoy en día.